Capítulo 10. Cómo los hombres han sentido a los dioses durante el periodo atlántico y después de él, lo que significa el misterio de Cristo. En la época de los griegos y los romanos dominaron la historia del mundo, un cierto equilibrio se estableció entre la noción que se sentía del mundo material, físico, y la del mundo espiritual salido de las profundidades del hombre. El hombre, si se puede decirlo, se ha habituado poco a poco al mundo material. Ha aprendido a conocerlo y a amarlo. No es necesario creer que tales metamorfosis no tengan correspondencia con los hechos del mundo espiritual, tampoco tengan acción sobre estos. Al contrario, por lejos que uno se remonte en la historia de la evolución, se encuentra siempre en el mundo espiritual. Se encuentra siempre que el mundo espiritual se transforma en la medida en que cambia las condiciones de conciencia de la humanidad. Hasta el presente nos hemos dedicado sobre todo a describir la conciencia espiritual del hombre, tal como ella se presentía durante el sueño. Hemos visto que en la época atlántica el hombre, en estado de vigilia, percibía confusamente el mundo físico exterior y que en estado de sueño tenía la visión amenguada de las entidades del mundo divino. Pero para comprender lo que es el ser humano en su conjunto, es necesario tener en cuenta los estados de conciencia que se relacionan con lo que llamamos la muerte y el más allá. Nuestra existencia ordinaria, más como la observamos entre nuestro nacimiento y muerte, es la réplica de otra existencia cuya importancia es capital. Pongamos el problema con la precisión que sea posible. Hemos considerado los destinos de la humanidad entre el nacimiento y la muerte, después de la época atlántica hasta el corazón de la época greco-latina. ¿Qué les ocurría a estos hombres entre la muerte y el nuevo nacimiento? Desde que el hombre ha experimentado por primera vez una encarnación física, y eso fue en la época lemuriana, desde que un ritmo se estableció para él entre la vida en el cuerpo físico y la vida fuera del mismo, su destino total ha sido doble. Su existencia ha sido cortada en dos partes, la que se desarrolla sobre la tierra y aquella que transcurre en el mundo espiritual entre la muerte y un nuevo nacimiento. No hay razón para creer, como se lo hace comúnmente, que los cambios de la evolución conciernen solamente a la vida terrestre del hombre, y que su estado comprendido entre la muerte y un nuevo nacimiento pueden ser descritos en pocas palabras. Esto no es posible. Los destinos de la humanidad experimentan grandes transformaciones durante sus periodos puramente espirituales. Comprenderemos estas transformaciones si miramos, aunque sea brevemente, la vida que lleva el hombre aquí en el mundo físico y las relaciones que tiene con los reinos naturales. El hombre, tal como es actualmente, no puede de ninguna manera ser considerado como un ser aislado existiendo por sí mismo. Él tiene relaciones de todas clases con todo lo que le rodea. Piensen hasta qué punto la conciencia del hombre depende de todo de lo que le rodea. Si no tuviéramos alrededor de nosotros el reino animal, vegetal y mineral, si no existiera ni atmósfera ni nubes para reflejar hacia nosotros la luz del sol, nuestro yo no hubiera tomado jamás la forma que tiene actualmente, ni se hubiera despertado al contacto de un mundo exterior. Durante el día, el hombre está sumergido en un universo circundante del cual depende la conciencia de sí mismo. Es igualmente el caso entre el nacimiento y la muerte, para todas las funciones del cuerpo etérico y de nuestro cuerpo físico. Sacamos nuestro alimento de los reinos inferiores de la naturaleza. El mineral, el vegetal y el animal nos suministran las sustancias y las fuerzas que nos interpenetran. Se puede decir que el ser humano deja circular a través de sí los reinos de la naturaleza exterior. En el instante
en que el hombre está próximo a nacer y cuando entra en la existencia terrestre, entra enseguida en comunión con los reinos naturales. Ante todo, es el cuerpo físico el que necesita esa comunión y el hecho de revestir un cuerpo físico liga al hombre estrechamente con los reinos de los cuales él deberá esperar su subsistencia. Nada hay menos aislado que el hombre en el mundo. Ver, por ejemplo, cómo está obligado a aspirar y expirar el aire en cada momento. Su ser viviente no está limitado por la envoltura de la piel, sino que se expande hacia afuera el aire circundante. Cuando por su muerte el hombre abandona su cuerpo, sube a través de los reinos superiores, el de los ángeles y de los arcángeles, el de los arqueos y luego las jerarquías superiores. De igual manera que las necesidades de su cuerpo físico se ponen en comunión aquí abajo con los reinos inferiores, su existencia nueva le crea relaciones con los reinos de lo alto. Y ahora, por el pensamiento, transportémonos a la época lemuriana, en el que el hombre descendió por primera vez en su cuerpo. En aquel momento había muy pocas relaciones con el cuerpo físico. Los esbozos de los órganos apenas estaban indicados en el cuerpo, de manera que él no tenía casi ninguna percepción del mundo físico exterior. Por otra parte, consumía pocas sustancias y fuerzas físicas. En una palabra, el hombre no se sentía a sí mismo en el mundo material. Tal fue realmente la experiencia al comienzo de la encarnación humana. Por otra parte, este hombre estaba completamente cómodo en los mundos espirituales. En aquellos tiempos antiguos, el ser humano que se liberaba del cuerpo físico, sea por el sueño o por la muerte, penetraba en un mundo lleno de luz espiritual y percibía allí un mundo de seres divinos de los cuales extraía las fuerzas de la manera como el hombre actual extrae las del mundo físico. Él se expandía a través de los reinos superiores, como los hace hoy en los reinos inferiores, y expandía su entidad viviente a través de las esferas de los ángeles y de los arcángeles y las jerarquías superiores, las cuales se prolongaban en la esfera del hombre. A decir verdad, es solamente a partir de su muerte que gozaba de su conciencia, una conciencia demasiado brumosa y oscura, pero que le era propia. Vivía entonces en el seno de las entidades espirituales y para emplear un lenguaje imaginativo, él se nutría de las contemplaciones de esos seres divinos. Para conquistarse un yo en el curso del tiempo, fue necesario que el hombre entrase en el ritmo de las encarnaciones terrestres. Antiguamente no había yo, por el hecho de que las otras entidades habían realizado sobre los universos anteriores el estado humano de su evolución y poseían un yo. El hombre que los contemplaba, particularmente entre la muerte y un nuevo nacimiento, aprendía a conocer este yo. En aquellos tiempos antiguos, morir era experimentar un sentimiento que se puede traducir así: ahora recién comienzo a vivir, recién vivo en la contemplación de los seres divinos. Y en realidad era así. A medida que se alejaba del instante de la muerte y que el tiempo de su existencia espiritual transcurría, llegaba hasta las esferas más sublimes, hasta las entidades más elevadas. Y él se hacía cada vez más consciente de esto, hasta que llegó un tiempo, siempre entre la muerte y el nuevo nacimiento, en el que apareció el ser, quien solamente podía dar plenitud a su existencia. El ser frente al cual sentía: de el yo he salido, a el yo pertenezco. Este ser era, en aquellos tiempos lejanos, aquel mismo que más tarde apareció sobre la tierra.
encarnado bajo el nombre de Cristo. El hombre, durante la época lemuriana, no conoció a Cristo encarnado en el cuerpo físico, pero sí le conoció en el instante central y culminante de la existencia espiritual y participó en la influencia de Cristo en el mundo espiritual. Luego, la conciencia del hombre debió aclararse en el mundo físico. Esto se hizo progresivamente, como lo sabemos, y la plena conciencia del mundo fue alcanzada hacia la mitad de la época atlántica. Mientras más el hombre tomaba la conciencia del mundo físico, más se desarrollaba el germen de su yo, y su conciencia llegaba a elevarse menos en los mundos espirituales. Primeramente fue privado del contacto con el Cristo, y ya no podía elevarse hasta Él. Sin embargo, gozaba de la vida de los ángeles y de los arcángeles, y más tarde, en la época atlántica, esta visión se fue retirada, con excepción hecha para los hombres especialmente evolucionados. La conciencia humana normal tuvo todavía una vaga conciencia del mundo de los ángeles, porque es realmente a los ángeles en el sentido cristiano de la palabra que adoraron los griegos bajo el nombre de Zeus y de los germanos bajo el nombre de Wotan, como ya hemos visto anteriormente. Hemos dicho que el hombre de los tiempos atlánticos, cuando dormía, era todavía el compañero de los dioses. Lo era también durante el tiempo de que separaba su muerte de un nuevo nacimiento. Esos dioses eran los ángeles y los arcángeles, y solamente cuando el ser humano estaba preparado durante su vida para lo que se estimaba como buenas acciones, la visión del Cristo todavía podía serle conferida hasta cierto punto por intermedio de las entidades subordinadas al Cristo. Entreveía, por así decirlo, a través de los actores de los ángeles y de los arcángeles, como una luz que atraviesa un cristal coloreado y se colorea ella misma, pero sin embargo visible. Así la figura del Cristo se transparentaba todavía sobre su brillo, pero su brillo debía debilitarse. En el espíritu del sol, que se percibía cada vez menos nítidamente, porque el hombre se introducía cada vez más en el otro lado del mundo, en la esfera física que él comenzaba a amar. Hemos visto que durante la civilización post-atlántica, los hombres vieron despertarse en sí mismos el recuerdo de las épocas desaparecidas. Así, el recuerdo de la época lemuriana se hizo sentir en la época del Antiguo Egipto. Cómo los iniciados del Antiguo Egipto iban a describir la existencia que sucedía a la muerte. Su preocupación fue la de permitir a los hombres atravesar, después de la muerte, aunque fuese como un recuerdo debilitado, la experiencia que antiguamente habían hecho, es decir, elevarse de nuevo hacia esa cima espiritual de la cual toda la humanidad antigua se sentía nacida, hasta esta cima que era el espíritu solar. Cuando se habla de juicio de los muertos, tal como lo ha concebido el antiguo Egipto, donde el muerto era llevado delante de un juez que pesaba sus actos. Entonces se toca este misterio. Cuando los actos del difunto eran dignos, cuando habían adquirido mérito en el mundo físico, se le permitía participar de cierta manera del ser sublime que se describía bajo los trazos de un dios de luz, de un dios solar, que este ser recibió en aquella época el nombre de Osiris. El viaje hacia Osiris y la unión con él era la recompensa del muerto y la repetición de una experiencia espiritual concreta, ejercida en tiempos muy antiguos. Esto permite comprender el sentido del libro de los muertos. Maravilloso documento del pueblo egipcio. En el libro titulado El cristianismo como hecho místico y los misterios de la antigüedad,
No he podido exponer desde el comienzo el aspecto esotérico de tal cuestión. Cuando un alma había sido juzgada digna de ver a Osiris por los méritos que habían adquirido de acuerdo a las concepciones morales del antiguo Egipto, se pensaba que ella se unía a Osiris y hasta se llegaba a pensar que ella misma era un Osiris porque estaba unida al dios. Se empleaba esta fórmula: Osiris ha sido purificado en el estanque que se encuentra al sur del campo Hotep, al norte del campo de las langostas, allí donde los dioses del verdor se lavan en la 4ª hora de la noche y a la 8ª hora del día, con la imagen del corazón de los dioses, formando así el pasaje de la noche al día. Si es imposible exponer aquí todas las profundidades contenidas en esta fórmula, se puede tal vez entender la expresión de la noche al día. Al principio es la noche, pero el alma es conducida a la luz, al día espiritual. Y ella se une así con Osiris, convirtiéndose ella misma en Osiris. Verdaderamente, el alma tiene su destino en el mundo opuesto al mundo físico, entre la muerte y el nacimiento. Y el conocimiento que ella tiene de esto se oscureció cada vez más, pero nunca completamente. Jamás la conciencia se apaga entre la muerte y el nacimiento. Ella se ensombrece y se podría decir vulgarmente que cada vez más el hombre debe contentarse con la contemplación de las entidades espirituales inferiores. Después que él se unió al mundo físico, las altas entidades tuvieron cada vez menos en la compañía y el hombre en adelante las fue dejando. En los tiempos atlánticos, los seres espirituales fueron todavía los compañeros benéficos de la humanidad clarividente, particularmente entre la muerte y el nuevo nacimiento. Después de todos estos seres desaparecieron, el lazo fue aflojándose poco a poco entre el hombre y los antiguos dioses. Los vestigios en la antigua clarividencia se conservaron hasta en nuestra civilización europea. Ciertos hombres podían elevarse todavía en ciertos estados de conciencia, hasta la contemplación de los dioses. Aquellos hombres gozaron después de la muerte de la compañía viviente de los dioses y de la intimidad. Y el bienestar no fue solamente para el hombre, sino también para los dioses, porque los hombres les aportaron el resultado de su conquista en el mundo físico, es decir, lo que ellos habían podido realizar de amor. Los dioses recibieron como una ofrenda este amor que los hombres habían concebido en el mundo físico. Pero esta ofrenda se hizo cada vez más rara, porque los hombres se unieron cada vez más al mundo físico y se convirtieron en ineptos para realizar esta misión. Para los habitantes de los países del norte, de donde salieron los primeros pueblos germanos, esta evolución en la que se volvía cada vez más rara la contemplación de los dioses entre la muerte y el nacimiento, esta privación de la compañía de los dioses dio lugar a un cierto matiz fundamental de la vida del alma, el sentimiento de que los dioses perdían toda relación con el hombre, toda potestad sobre la tierra que ellos habían creado, se expresó en la concepción del crepúsculo de los dioses. Es allí que es necesario encontrar la base verdadera de esta concepción, los dioses obligados a retirarse del mundo que ellos habían creado. Ellos que antiguamente en la época atlántica llegaron hasta descender en el cuerpo de personalidades notables que enseñaron sobre la Atlántica los secretos del mundo divino. He aquí que ellos debían alejarse cada vez más y no les quedaba ninguna posibilidad de entrar en contacto con el mundo físico,
sino eligiendo para esto los hombres más evolucionados y haciendo de ellos su instrumento y su envoltura visible. Este caso se produjo efectivamente en los tiempos posatlánticos, y aquellos que se iniciaban en los antiguos misterios druídicos supieron, por ejemplo, que cierta personalidad de los primeros tiempos atlánticos, designados con el nombre de Sig, continuaba encarnándose en los cuerpos de los hombres europeos largo tiempo después de la catástrofe que hundió a la Atlántida. Los hombres que fueron dados a los héroes tales como Sigfrido y Sigurd, etc., son alusiones exotéricas a la individualidad muy antigua que estaba siempre allí. Ella fue perceptible solamente para los iniciados de los misterios. Se unió a ciertos iniciados superiores, buscando cada vez más aquello que habían pasado por numerosas encarnaciones, habiéndose purificado largamente. Al presente, para comprender plenamente nuestra época, nos es necesario abordar un misterio esencial que por sí solo permite comprender muchos aspectos de nuestra civilización. Llevemos por un instante todavía nuestra mirada hacia la mitad de la época atlántica y consideremos el tiempo en que el hombre vio por primera vez ante sí el mundo físico. Habría descendido de las alturas del espíritu y se había hundido en el mundo físico en un paso a través de los 3 períodos evolutivos, de los cuales la época lemuriana era la última. La época atlántica fue el 4º período de la evolución, que será seguida por 3 épocas más. La nuestra es el 5º período de la evolución. La época lemuriana terminó con una gigantesca catástrofe ígnea. La época atlántica terminó en las revoluciones glaciares y diluvianas. Nuestra época terminará por el efecto de otras fuerzas, las del egoísmo humano desencadenado que conduce a una guerra de todos contra todos. Lo mismo que los pequeños grupos de hombres encontraron el camino de la salvación fuera de la catástrofe lemuriana y atlántica, y así también aquellos que solo se tornen hacia la vida del espíritu podrán escapar a la catástrofe terrible que será la guerra de todos contra todos. Los mismos que los pequeños grupos de hombres encontraron el camino de la salvación fuera de las catástrofes lemuriana y atlántica, así también aquellos que solo se tornen hacia la vida del espíritu podrán escapar de la catástrofe terrible que será la guerra de todos contra todos. Esta guerra será mucho más terrible que para las masas humanas, en las cuales se desencadenará, mucho más espantosa de las terribles catástrofes volcánicas y diluvianas. El deber de aquellos que se tornan hoy hacia la vida espiritual es hacer todo lo posible para que la mayor parte de los principios benéficos sean transportados en la 5ª época a la 6ª, que debe reemplazarla. El 5º período se divide en 7 grandes subperiodos: la época india primitiva, la Persia, Egipto, el mundo greco-latino y nuestra época moderna. 2 periodos más seguirán, el 6º y el 7º, antes de que comience la guerra de todos contra todos. En esta forma que podemos situarnos en el curso de la evolución, hemos pasado ya a la mitad de la historia de la Tierra. Desde la época atlántica, si los hombres, antes de penetrar completamente en el mundo físico, hubieran retomado el camino de la espiritualización, todas las adquisiciones debidas al plano físico del cual hemos hablado ya no hubieran tenido jamás lugar. En realidad, el hombre ha seguido
un camino descendente que lo ha conducido cada vez más abajo en la evolución física. El hombre ha descendido mucho más bajo, lo que no hubiera sido el caso si en el instante en que nosotros hemos definido hubiera retomado el camino de la espiritualización. Este instante decisivo que situamos a la mitad de la época atlántica representa para las entidades espirituales una bifurcación muy importante, un verdadero cruce de camino. Entonces ciertas entidades tuvieron que elegir entre estos dos caminos. Lo que se decidía para ellas era saber si querían descender en una especie de abismo, para remontar mucho más tarde una mayor fuerza, porque habiendo caído muy bajo les era necesario desarrollar una energía mucho más intensa y proseguir el camino directo. Ciertos seres espirituales que anteriormente fueron los compañeros de los hombres eligieron el camino directo, decidiendo en cierta manera no reencarnar jamás en cuerpos humanos, quedándose en la esfera de lo espiritual. La evolución de la humanidad desde entonces prosigue sin que les interese. Contrariamente, hubo otras entidades espirituales que decidieron continuar habitando los cuerpos humanos, descender sobre la tierra y obrar por el bien de la humanidad. Un gran número de ellos se han mantenido en el recuerdo de los pueblos europeos y otros tales como Zeus y Botán. Pero no todos mantuvieron esta posibilidad de descender a la tierra, porque los cuerpos de los hombres cada vez más adaptados al mundo físico, los dioses podían utilizarlo cada vez menos. Estos cuerpos podían todavía recibir las almas de los hombres, pero no pudieron seguir sirviendo como instrumento, como envoltura para las entidades espirituales. Solo los hombres que llegaron de cierta manera a purificar sus cuerpos físicos y etéricos a través de numerosas encarnaciones, hasta obtener el cuerpo perfectamente nobles, a tal punto que ciertas correspondencias se abolieran entre ellos y el mundo físico. Solo los hombres cuyo ser entero vivía en los dones del cielo más de los de la tierra fueron dignos de recibir en ellos las altas entidades espirituales como el cuerpo físico del hombre ordinario recibe su alma. Y resultaba que las personalidades a través de las cuales, como lo acabamos de decir, los seres divinos sublimes descendían completamente hasta el mundo físico, parecían a veces a los hombres de una manera curiosa. Representémonos una personalidad de esta clase. A través de las múltiples encarnaciones, ella ha desarrollado su cuerpo, es decir, las fuerzas formatrices de su cuerpo y la dirección interior de esas fuerzas. Aunque ella vive en el mundo espiritual más que en el mundo físico, es esto lo que la hace apta para convertirse en portador de una entidad espiritual superior. Esta personalidad podría ser comprendida plenamente por los hombres que han descendido completamente en el mundo físico y que se aplican a amar los propósitos de este mundo orientados según estos planes, su tarea y su trabajo. No, si ella fuera comprendida, lo sería por las almas rezagadas, que han conservado el carácter de época anterior. Ciertamente los hombres no muy evolucionados, que han conservado los trazos del periodo atlántico, serían los únicos que la comprenderían mejor. Estos hombres no muy evolucionados existieron en el seno de las razas mongólicas. Estas no descendieron tan profundamente como las otras, no se hundieron en el plano físico. También ellas contribuyeron mucho menos a las razas europeas a la conquista del plano físico. Los europeos han tomado sobre ellos todo lo que concierne a la civilización exterior, a la dirección de las fuerzas físicas, mientras que las razas amarillas rezagadas, prolongando la cultura atlántica, tienen algo de estacionario
que las hace algo extrañas a nuestra civilización post-atlántica. Las cualidades particulares que estas razas habían conservado primero han sido después degeneradas. Se oye decir a menudo que estos días que los japoneses evolucionan de una manera maravillosa y que transforman actualmente las características de su raza. Esto es una ilusión, no es una evolución la que ellos realizan. Cuando en la guerra ruso-japonesa vencieron gracias a los barcos de guerra y a los cañones, no hicieron nada más que servirse a una civilización extranjera. No es una evolución para un pueblo cuando adopta lo que produce un pueblo extranjero. Evolucionar es desarrollar los gérmenes latentes de su propia naturaleza. La diferencia está allí. Estos pueblos han quedado, en cierta manera, estacionados. Ellos representan los estados anteriores de la humanidad, mientras que los pueblos europeos han sido más allá de los estados, apropiándose la conciencia personal y el conocimiento de la libertad. Estos pueblos estacionarios pudieron comprender largos tiempos todavía a los grandes seres espirituales que fueron, en los tiempos atlánticos, los compañeros del hombre. He aquí que nosotros vemos realizarse un gran misterio. Estos grandes seres fueron comprendidos por los pueblos europeos en el tiempo en el que éstos estuvieron en los primeros grados de la evolución. Ellos se encargaron al principio de la Europa primitiva, enseñando como instructores en las escuelas de iniciación. Después fueron venerados como dioses por estos mismos pueblos europeos. Botán, por ejemplo, que había habitado un cuerpo humano, impartió enseñanzas de los misterios. Luego debieron escoger para su encarnación porque no podían descender más tan profundamente en el cuerpo físico. Los pueblos rezagados, de los cuales hemos hablado más arriba, los grupos humanos que sentían todavía la nada del plano físico, que rechazaban ver allí la expresión equivalente de la divinidad, que los consideraban como un lugar de sufrimiento y de miseria, viendo realmente toda beatitud en el hecho de alejarse en el plano físico. La individualidad de Botán hablamos aquí a los alumnos de la ciencia espiritual y es por esto que nos he permitido abordar este misterio. Esta individualidad, que fue un instructor de los misterios germanos nórdicos, es la misma que reapareció más tarde para proseguir la misión bajo el nombre de Buda. La individualidad de Buda, que enseñó las relaciones que unen nuestro mundo al mundo superior, en realidad no es otra que la del ser misterioso que antiguamente había recogido las regiones europeas y cuyo recuerdo se perpetúa en Europa nórdica bajo el nombre de Botán o Odin. Vemos aquí cómo este ser divino pudo obrar sobre los grupos humanos en los que se habitan que se habían mantenido los caracteres y las tendencias del pasado, en los cuales la vida religiosa era muy intensa y que rechazaban unirse al plano físico. Los hechos históricos exteriores, la buena acogida al budismo y los pueblos mongólicos se aclara de esta manera y testimonian la dirección espiritual plena de la sabiduría que guía a la humanidad. Los hombres descendiendo cada vez más profundamente en el mundo físico hicieron posible en las épocas siguientes que una entidad espiritual así se encarnara directamente en un cuerpo humano. Para que la encarnación física fuera posible, era necesaria la entidad espiritual mucho más poderosa, aquella de la cual todos los maestros antiguos habían anunciado su venida. Ya los antiguos egipcios, quienes recordaban en el culto de Osiris su pertenencia al antiguo espíritu del sol, dijeron que el reino de Osiris sería fundado de nuevo sobre la tierra. La entidad espiritual solamente podía triunfar sobre estas dificultades, era la que conocemos con el nombre de Cristo. Mientras que en el Cristo, en el reino de los muertos,
Se alejaba cada vez más de las miradas. En el más allá se le vio efectivamente desaparecer. Él se aproximaba, contrariamente, hacia la vida terrestre, hasta encarnarse. Durante la cuarta época, haciéndose así visible un cuerpo humano. Evidentemente, este cuerpo fue preparado de una manera muy particular. Esta envoltura humana, completamente incorporada al mundo físico, no hubiera podido recibir directamente el principio de Cristo. Fue necesario que condiciones muy especiales fueran realizadas, hasta su personalidad, como la que llamábamos Jesús de Nazaret, la cual había atravesado muchas encarnaciones, alcanzando un nivel superior de evolución y obteniendo una muy alta forma de iniciación. Hasta Jesús de Nazaret, en su nacimiento, no era de ninguna manera apto para convertirse en el portador de la entidad de Cristo. Es solamente después de haber sido preparado durante 30 años que Jesús de Nazaret tuvo sus envolturas humanas, cuerpo físico, etérico y astral, lo suficientemente purificadas y ennoblecidas. Entonces la individualidad de Jesús de Nazaret abandonó estas envolturas purificadas, pero tuvo lugar el 30º año de su vida, después que las fuerzas de la personalidad hubieran trabajado 30 años para purificar estos cuerpos. Este abandono de las envolturas exteriores está indicada en el Evangelio del bautismo de Jesús en el Jordán. En aquel instante, la entidad que habitaba las envolturas de Jesús de Nazaret es sustituida. La individualidad de Cristo toma posesión en ellas y ya no es más un cuerpo humano ordinario, sino un cuerpo preparado por 30 años de purificación. Vienen enseguida los 3 años durante los cuales el Cristo estuvo presente sobre la tierra en la personalidad de Jesús, que el Evangelio indica como comprendido entre el bautismo del Jordán y el misterio del Gólgota. El misterio de la encarnación de Cristo escapa completamente de las leyes habituales de la vida, porque generalmente una entidad espiritual encuentra para encarnarse desde el nacimiento esta forma humana preparada por un gran número de encarnaciones. En el caso de Cristo, la entidad espiritual encontró un cuerpo que fue preparado durante 30 años de vida física, las relaciones constantes con el mundo físico y un cuerpo completamente adaptado a este mundo al cual Cristo aportaba su gran impulso. Es por eso que el descenso de la individualidad de Cristo en los 3 cuerpos de Nazaret es algo tan importante y significativo. El conocimiento esotérico encuentra todos estos hechos consignados en el Evangelio. Es necesario saber leerlo. Todas las cosas se encuentran allí, pero están veladas. Desde el bautismo, cuando el símbolo más profundo de la paloma aparece sobre la cabeza de Jesús, él recibe a Cristo no solamente por una inspiración, sino por una intuición, y algo penetra todo su cuerpo hasta aquellos elementos más misteriosos y completamente sustraídos de la voluntad humana, los huesos. Lo que dijo aquí puede parecer una locura a los ojos de la conciencia moderna. Poco importa. El cuerpo de Jesús de Nazaret fue abrazado y como incendiado por el principio de Cristo, por el alto espíritu solar. En el efecto de este abrazamiento se hizo sentir hasta en los huesos. Cuando ustedes queman un hueso, la casa cartilaginosa, la masa cartilaginosa se consume y queda la ceniza mineral. Esto demuestra claramente que una fuerza opuesta al fuego, pero al mismo tiempo pendiente de él, mantienen
el hueso la coherencia de la sustancia mineral y la de la masa cartilaginosa. Esa coherencia que hoy completamente sustraída a la voluntad de la humana, pero ella fue colocada bajo la dependencia de la voluntad en el cuerpo aquel que debía vivir el misterio del Gólgota. El hombre actual puede mover mucho su mano, pero no tiene el poder de inmiscuirse en las combinaciones químicas de los huesos. Su sistema óseo está completamente fijo. Solo entre todos los cuerpos humanos que han existido sobre la tierra, el cuerpo de Jesús de Nazaret fue transformado a tal punto de la voluntad ejerció allí su poder. Sobre la fuerza que cimenta la sustancia constitutiva de los huesos, y esto gracias a la unión intuitiva con el Cristo. Gracias a este dominio de los huesos, una fuerza nueva ha entrado en el mundo. Una fuerza verdaderamente capaz de vencer la muerte en el seno de la materia física, porque son los huesos quienes llevan la responsabilidad de la muerte humana. El hombre adquiere su estructura actual porque se incorpora a esta masa mineral sólida, que se convierte en presa de las fuerzas minerales de la tierra. Por allí mismo la muerte entra en él, y no es sin razón que se representa la muerte bajo la forma del esqueleto. Esta es una imagen completamente legítima. La fuerza viviente de la cual hemos hablado era capaz de metamorfosear un día de nuevo la sustancia de nuestros huesos, es decir, la conducimos de nuevo poco a poco al mundo espiritual, lo que en realidad el porvenir de la misión terrestre, tampoco ninguna fuerza física extraña debía intervenir en el tejido delicado de los huesos de Jesús. Ustedes no le quebrarían ningún miembro. Los otros crucificados tenían las piernas rotas, pero en Jesús debía cumplirse la palabra del profeta. A él no se le quebrará ningún miembro, a fin de que el impulso capital y central dado por el Cristo a la tierra no fuera quebrantado por ninguna influencia externa. Así, de esta manera, en el misterio que se realizó en el bautismo del Jordán, intervino la alta espiritualidad solar que antiguamente, separándose de la tierra, llevó a la humanidad al materialismo. Esa fue quien contribuyó a la formación del sistema óseo y le dio esta vez el impulso que debía permitir la penetración de este estado de osificación para espiritualizar los huesos. Por osado que parezca, exponer tales misterios en nuestra época es la misión del movimiento antroposófico universal, exponer estas verdades que fueron conocidas en todos los tiempos por los misterios. Allí fueron enseñadas y reverenciadas. Por osado que parezca, exponer tales misterios en nuestra época es la misión del movimiento antroposófico universal, exponer estas verdades que fueron conocidas en todos los tiempos de los misterios. Allí fueron enseñadas y reverenciadas. Por el hecho del acontecimiento que acabamos de describir, un segundo misterio fue posible, el cual sin aquel no hubiera podido ser. Ustedes saben que la parte del cuerpo físico corresponden a los elementos sutiles de la entidad humana. El cuerpo físico no corresponde nada más que a sí mismo, pero el cuerpo etérico corresponde al sistema glandular, al cuerpo astral el sistema nervioso y el yo a la sangre y el aparato sanguíneo. Físicamente, exteriormente, el yo ha entrado cada vez más en el hombre. A medida que éste fue dotado de un aparato sanguíneo, la sangre hizo que el hombre fuera cada vez más apto para descender en el mundo físico de la materia.
La esfera de la sangre se tomaba, si se puede decir, cada vez más predominante, y llegó un momento en que no fue necesario que se sacrificase el exceso de la sangre. Por horrible que esto pueda parecer a los químicos, es verdad que el exceso del yo hubiera llevado a la humanidad entera a hundirse en la guerra de todos contra todos por el triunfo del egoísmo. Este exceso de sangre corrió por el monte del Gólgota de las heridas del Redentor. En el instante mismo en que las heridas del Redentor sangraron, la humanidad recibió el germen de su nueva espiritualización, la fuerza para elevarse por sí mismo de donde había caído. Los hombres se hubieran alejado de esta caída desde la mitad de la época atlántica. No hubieran llegado jamás a la independencia del yo, que necesitaba la conquista del plano físico. En este mismo plano físico era necesario que intervinieran un impulso mucho más poderoso, y este fue el que dio el Cristo. Y porque este impulso fue muy fuerte, no solamente pudo elevar la humanidad de su caída, sino también realizar otra cosa de capital importancia. Toda una parte del universo ha sido conquistada por el nombre. Hemos visto ayer que cuando llegó la época greco-latina, los hombres estaban tan avanzados en la conquista del mundo físico, tan mezclados en las cosas del mundo, que le era necesario un Dios de apariencia humana para que pudiera percibirlos, de los que contrario no hubieran sido capaces de elevarse hasta el mundo espiritual para comprender a su Dios. Sin embargo, durante este tiempo, del otro lado de la vida, en el que la esfera donde viven los hombres, entre la muerte y el nuevo nacimiento, las condiciones habían cambiado. El hombre que se había ligado cada vez más al mundo físico, sacando de él siempre sus goces, se hizo cada vez menos apto para percibir las cosas del más allá. Entre la muerte y el nuevo nacimiento, antes guardaba ciertos recuerdos de acá abajo. Esta verdad también se ha conservado en las leyendas. El héroe griego decía: más vale ser un mendigo en este mundo que un rey en el otro. Esto expresa muy bien los conceptos de aquellos tiempos. El hombre se había ido de tal forma al plano físico que después de la muerte sentía nostalgia, y sin embargo no podía llevar al más allá lo que le daba el mundo físico. Porque el Cristo apareció sobre la tierra, porque el hombre fue preparado para la encarnación de Cristo durante los tiempos bíblicos, porque el hombre concibió aquí en la existencia terrestre la noción de Cristo, figura del Cristo. Este pudo también llevar por consiguiente a su salida del mundo físico un elemento de luz propia para aclararle el más allá. Pudo llevar, dejando este mundo, algo para que aclarara e iluminara los mundos espirituales, algo que le permitiera reencontrar allí el Cristo en todo el esplendor. Vemos pues que la conciencia del hombre en el más allá se oscureció cada vez más a medida que se aproximaba la época que describimos ayer, y que enseguida se iluminó de nuevo por el hecho de que el hombre conoció a Cristo aquí abajo y aprendió su enseñanza. Porque lo que el hombre recibe del Cristo en este mundo no se pierde en el tiempo que separa la muerte y el nuevo nacimiento. Al contrario, lleva este bien a los mundos espirituales, y es lo que debe entenderse por la expresión morir en el Cristo. No es solamente la vida de los seres vivientes, sino también la de los muertos, que se encuentra transformada por el curso de la evolución terrestre. Y porque las almas de los muertos en la existencia del más allá se nutren de lo que han aprendido aquí abajo. Vive que la fuerza que Él les ha dado aquí, porque estos cimientos llevan su fruto y allá.
y porque estas mismas almas vuelven enseguida en las nuevas encarnaciones. Los cuerpos que ella habitaran en el porvenir serán al fin cuerpos purificados, plenos de principios cristianos, y serán en la tierra misma una expresión de este principio. El principio del Cristo operará así en la metamorfosis del mundo físico y elevará la tierra hasta los grados superiores de evolución. Así, el principio del Cristo operará así en la metamorfosis del mundo físico y elevará la tierra hasta los grados superiores de evolución. Así el mundo de aquí abajo y el de más allá colaboran en la obra de la maduración de la tierra, a fin de que por el Espíritu de Cristo, incorporándose cada vez más a la tierra, ésta pueda ser de la nueva unida al Sol, a fin de que el cosmos todo entero franquee una etapa y sea elevado a una forma superior de existencia. La redención de Cristo no es solamente un acontecimiento que concierne a la humanidad, es también un acontecimiento de alcance cósmico.